Cierre de vías en Guayas y Los Ríos. Varios alcaldes exigen el pago de 1.200 millones de dólares que el gobierno central les debe a los municipios del país. La Corte Constitucional deja sin efecto el decreto presidencial que establecía el cobro anticipado del impuesto a la renta. Determina que la norma es inconstitucional. Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito son investigados por supuestamente haber entregado identificaciones falsas de la DEA a 2 ciudadanos extranjeros. Uno de ellos fue asesinado en la cárcel. Continúa la búsqueda de 2 menores que se ahogaron en un canal de riego en el noroeste de Guayaquil. Las niñas vivían en la cooperativa Voluntad de Dios y decidieron bañarse en el lugar. La pandemia afectó las ventas de autos. Según la industria automotriz, hay una reducción de casi un 50% durante el primer semestre. En los deportes, el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se reúne este martes. Los dirigentes podrían definir el nombre del nuevo técnico de la selección. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Quito lidera los contagios de coronavirus en el país. Las unidades de cuidados intensivos siguen llenas, sin embargo hay una disminución en las hospitalizaciones. Andrea Marín está en el Hospital Bicentenario y preparó un informe. Andrea. En el Centro de Atención Temporal Bicentenario, la demanda de pacientes disminuyó respecto de las 2 últimas semanas. Actualmente hay 110 distribuidos en 4 áreas. Tenemos menos pacientes, han disminuido este fin de semana. Incluso las transferencias de hospitales han disminuido. El funcionario informó que han recibido nuevos equipos para cubrir la atención. Nos llegaron unos ventiladores mecánicos donados por el Ministerio de Salud. Y estamos con algunos equipos que donamos por algunas fundaciones. Con esto nos ha permitido ya manejarnos en la sala de cuidados intermedios como una unidad de soporte interno. Actualmente solo hay 2 pacientes críticos intubados en espera de ser recibidos en una unidad de cuidados intensivos de alguna casa de salud. En esta semana arrancamos con 110 pacientes, pero esto es un número que no es fijo. Esto tiende a variar semana a semana, inclusive día a día varía este número. Aquí también hay una carpa instalada para recibir pacientes con problemas respiratorios. Llegan entre 30 y 40 por día. Esta es la información. Buenas tardes. Gracias, Andrea, por el informe. Alcaldes de varias provincias del país protagonizaron una manifestación para reclamar el pago de 1.200 millones de dólares que el gobierno central les debe a los municipios del país por la asignación de sus recursos y la devolución del IVA. Diego Cuenca nos informa que varios cerraron carreteras por cerca de 2 horas en señal de protesta. Eran las 7 de la mañana de este martes, cuando las maquinarias pesadas empezaron a cerrar la vía Daule-Santa Lucía. En ese momento empezó una manifestación que lideraban varios alcaldes de la provincia de Guayas. Reclaman las asignaciones económicas que el gobierno central les debe desde hace 4 meses. Bueno, esta es una decisión que hemos tomado todos los alcaldes de la región 5 y alcaldes del país. Solo al municipio de Santa Lucía se le deben más de 2.200.000 de 4 meses. El cierre de la carretera duró cerca de 2 horas, causando largas filas de vehículos que no podían circular mientras la policía tomaba el control de la situación. Algo similar ocurrió en la vía Juján-Yaguachi, en el sector de la T de Milagro, en Guayas. Ahí protestaron empleados municipales quienes dicen estar impagos como consecuencia de la deuda que asciende a más de 1.200 millones de dólares, que el gobierno no ha pagado a los cantones del país. Y ahora se está pretendiendo reducir en un 20-25% las asignaciones que a nosotros nos corresponden. Luego de la protesta, los alcaldes de la zona 5 llegaron hasta esa unidad judicial en el cantón Daule, en Guayas. Aquí presentaron una acción de protección contra el ministro de Economía y Finanzas para exigir el pago de la deuda a 221 municipios del país. Inexplicablemente, el juez que conoce la causa la ha negado ya que manifiesta que no tiene competencia, sino que
debe plantearse una acción de incumplimiento de la Corte Constitucional, lo cual lo respeto, pero no lo comparto. En ese momento, la preocupación aumentó en los representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Dicen que sin recursos no pueden enfrentar ni la pandemia. Sobre todo los cantones pequeños que necesitamos del gobierno nacional. Ustedes comprenderán, estamos en una situación también de pandemia, estamos enfrentando la pandemia. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, pero necesitamos recursos. Los cierres viales se extendieron a la carretera Pueblo Viejo-Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, para pedir que incluso les devuelvan el IVA a los municipios. Las protestas continuarán mañana en las mismas localidades. La Corte Constitucional echó abajo la intención del gobierno de cobrar un anticipo del impuesto a la renta a las empresas del país. El organismo declaró inconstitucional la decisión del Ejecutivo. Francisco Garcés con más detalles. Cobrar de forma anticipada el impuesto a la renta es inconstitucional. Así lo declaró la Corte Constitucional al analizar la decisión del presidente Lenín Moreno tomada a finales del mes pasado para hacer frente a la emergencia sanitaria. 5 de los jueces argumentaron que en la decisión presidencial no se justificó que el dinero recaudado vaya a destinarse exclusivamente a los gastos generados por la pandemia. Pero 4 de los jueces constitucionales no estuvieron de acuerdo. En su voto salvado, explican que la Constitución establece que el cobro anticipado de impuestos es una de las atribuciones específicas del primer mandatario. En vista de que muchas empresas ya habrían pagado el anticipo, la Corte resolvió que los sujetos pasivos de la medida podrán solicitar la devolución del monto pagado. También podrán usar ese valor como crédito tributario o acreditarlo como un anticipo voluntario. Los primeros en reaccionar ante la decisión de la Corte fueron los gremios empresariales. Positivo el fallo de la Corte Constitucional, ya que no permite que el gobierno, por medio del decreto, eleve impuestos al sector productivo. El país no puede seguir con cambios constantes en la normativa que le restan liquidez al sector productivo. Alarcón resaltó también el trabajo que realiza la Corte Constitucional. Vemos sobre todo que existe la independencia de las instituciones de control en el Estado. Algo bueno para el país, se promueve la seguridad jurídica. Hasta el cierre de este reportaje, el gobierno no emitió un pronunciamiento, pero anunció que se lo hará público en las próximas horas. Ahora, con la decisión de la Corte, el régimen no podrá contar con cerca de 280 millones de dólares que tenía previsto recaudar como anticipo del impuesto a la renta, que debían pagar 1.118 empresas que en el 2019 declararon ingresos por al menos 5 millones de dólares. Otro de los sectores afectados por la crisis económica generada por la pandemia es el automotor. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la venta y facturación de vehículos se redujo a casi la mitad en el primer semestre de este año. Juan Carlos Aisprúa con los datos. La situación de los importadores de vehículos es compleja. La recesión económica también los ha golpeado y las cifras lo demuestran. De enero a julio de 2019, se vendieron más de 76.600 unidades, mientras que en el mismo periodo de este año, con la llegada de la pandemia, las ventas bajaron a 40.700 unidades, lo que representa una disminución del 47%, casi la mitad en este primer semestre. La parte de venta de camiones no ha sido tan afectada, obviamente, porque la parte productiva del país continúa y el sector como tal de camiones no se afectó tanto. La parte de vehículos livianos es la más afectada. La parte de talleres y servicios también tiene su afectación. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador indicó que esa reducción en la venta afectó a la facturación. En el primer semestre de 2019 fue de 5.070 millones de dólares, mientras que en este año cayó a 2.620 millones. La facturación de vehículos, de fabricación de vehículos automotores y de fabricación de carrocerías para vehículos automotores fue la que tuvo una mayor contracción durante estos 6 primeros meses. Por ello, el sector hace varios pedidos. Por ejemplo, una disminución de impuestos para reactivar e incentivar la compra de vehículos. Además, la industria prepara una feria virtual desde este jueves 13 de agosto, en la que participarán al menos 80 marcas de vehículos, motos, seguros, llantas y autopartes. Este desafío y este objetivo en particular está a tono con las nuevas circunstancias que lo ha develado también
la emergencia sanitaria que estamos atravesando. En lo que va del año en este sector, unas 18,000 personas han perdido sus empleos. La avioneta abandonada en una plantación de caña de azúcar habría viajado desde México directo a Ecuador, según la investigación de la policía. Su interior fue modificado para duplicar sus horas de vuelo. William Young con la actualización de este caso. 24 horas después del hallazgo, la investigación policial revela más datos de esta avioneta. Además de que su matrícula era falsa, se confirmó la ruta. Habría volado desde México hasta Ecuador, utilizando este camino irregular dentro de un ingenio azucarero para que allí aterrice de forma clandestina, dejando dinero o armamento para organizaciones criminales. El jefe zonal de policía, Galo Pérez, mencionó otros detalles. Vemos dispositivos luminosos, en este caso tipo LED, que guiaron su aterrizaje. Encontramos también bidones, canecas de combustible que estaban en una zanja muy cerca de donde aterrizó. Es una avioneta tipo Cessna, de unos 12 metros de longitud. Tiene una capacidad de carga de media tonelada y una autonomía de vuelo de 7 horas. Sin embargo, los narcos modificaron esta aeronave para ampliar sus horas de vuelo continuo usando estas mangueras que cuelgan en la cabina del piloto. Mediante un dispositivo de bombas, absorben la gasolina de las canecas a bordo directamente a los depósitos de combustible en las alas. Así pueden viajar hasta 15 horas. Es decir, no necesitaba aterrizar la avioneta en este caso, sino que le daba mucho más autonomía de vuelo, ¿no? Obviamente está relacionado con actividades del narcotráfico. Al aterrizar en este camino irregular, se dañó parte de su estructura, por lo que no pudo despegar de regreso a México, y su tripulación decidió abandonarla, prendiéndole fuego y llevándose todo lo que transportaba. Este caso es investigado por la Fiscalía y hasta ahora no hay detenidos. Vamos a la pausa y al regresar, equipos especiales intensifican la búsqueda de los cuerpos de 2 menores que se ahogaron en un canal de riego en Guayaquil. En Guayaquil, equipos de rescate buscan a las 2 menores de edad que se ahogaron en un canal de riego en el sector de Monte Sinaí. La búsqueda se ha extendido hasta la zona de Chongón, como nos cuenta María Gabriela Carpio. Llevan más de 24 horas inmersos en el dolor y la angustia. Son familiares de las 2 menores de 10 y 14 años que desaparecieron mientras jugaban en una de las orillas de este canal, ubicado en la cooperativa Voluntad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Mencionan que desde el mediodía del lunes han hecho de todo para localizarlas. Cuando yo llegué, ya sorpresa que su hija se está ahogando. Ya, entonces él, que es mi esposo, él vino hasta acá a tratar de salvarla, pero ya no las encontró. El mayor de la policía, Freddy Toapanta, explica que sí se tomaron acciones de inmediato. Pero se ha coordinado con las autoridades, con las administraciones que tiene el canal para que nos ayuden de alguna manera en las diferentes compuertas, con personal especializado para realizar las búsquedas en esos puntos. Confirmó que se han activado 4 buzos y unidades de rescate para buscar a las menores a lo largo de los varios tramos que comprende el canal. Esta mañana las labores se retomaron sobre todo en el sector de Chongón, donde los equipos especializados esperan que la búsqueda arroje resultados en las próximas horas. Haciendo una búsqueda igual acuática hasta lograr encontrar el objetivo, que son las personas, ya que el cuerpo a las 24 horas por lo general ya empieza a flotar. Tiempo que para estas familias se vuelve eterno. Una cría de ballena jorobada se varó en una zona rural de Manta. A los habitantes les preocupa que la especie haya sido golpeada por alguna embarcación. Se trató de un vallenato de aproximadamente 5 metros de largo. Fue encontrado al amanecer de este martes en la playa Santa Marianita, zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. Tras una inspección de personal del Ministerio del Ambiente, maquinaria municipal enterró los restos del animal a 3 metros de profundidad. Las autoridades esperan resultados técnicos para determinar las causas de la muerte. Nos dice el técnico que no se le encuentra posibles causas de ser algo que ha perdido sobre el tema de profundidad,
alguna anomalía, entonces acudí hasta las orillas, en el cual ya la encontramos totalmente ya muerta. Sin embargo, los residentes del balneario sospechan que el vallenato fue golpeado en el mar. El animal estuvo golpeado, y efectivamente están las fotografías, el animal estaba golpeado, por esa razón es que tuvo las vísceras en la parte de su boca. Por alguna embarcación, y de luego que se ha sido golpeada, pues las olas ahorita están un poquito, las corrientes para el norte. No es la primera ballena jorobada que se vara en Manta durante este 2020. Es la segunda ballena, lamentablemente, pero bueno, ya estaba muerta. No se pudo hacer nada, absolutamente nada. Cada año, entre junio y septiembre, las ballenas de esta especie llegan a las costas del país para aparearse. La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que está colaborando con las autoridades para determinar el presunto vínculo de 2 de sus agentes en la entrega de documentos falsificados a los 2 israelíes investigados por la venta ilegal de insumos médicos. Los 2 miembros de la AMT habrían sido parte de la caravana presidencial. Patricio Díaz con los detalles. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue quien lo confirmó mediante su cuenta de Twitter. Ahí señaló, se están investigando a 2 motociclistas de la AMT, quienes eran parte de la caravana presidencial y tenían relación con los israelitas que también están siendo investigados. Es que las indagaciones de las autoridades por la venta irregular de insumos médicos llevó a la detención de 2 ciudadanos israelíes, uno de los cuales fue asesinado en la penitenciaría de Guayaquil el pasado sábado. Según sus versiones iniciales, habrían recibido seguridad y documentos falsos de la DEA de estos 2 miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La entidad emitió un comunicado en el que sobre el caso informa que se encuentra colaborando con las autoridades respectivas para el esclarecimiento de los hechos, respetando el debido proceso. Según el israelí que permanece detenido, los agentes los habrían acompañado en la entrega de los insumos en Quito y se les habría hecho varias transferencias cercanas a $8,000. El ex vicepresidente reiteró que no tiene ningún tipo de relación con estos funcionarios y pidió que estos actos delictivos no queden en la impunidad. La Fiscalía ingresó en el programa de protección de víctimas y testigos a Sheyman Oren, el australiano herido dentro de la penitenciaría del Litoral el último fin de semana, luego que su compañero, el israelí Shai Dahan, fuera asesinado. El extranjero es pieza clave en las investigaciones por la venta de insumos médicos a hospitales del IES, en donde también es vinculado Jacobo Bucaram Puley. Bajo resguardo policial permanece en el Hospital Guayaquil, en el suburbio de la ciudad, Sheyman Oren, el australiano que sobrevivió al ataque recibido dentro de la penitenciaría del Litoral el fin de semana. En el hecho falleció su compañero de celda, Shai Dahan, ambos investigados por la venta de insumos médicos durante la pandemia y que en sus versiones vinculan a Jacobo Bucaram Puley. Tras la agresión, la Fiscalía, a través de un documento, notificó que la persona solicitante a protección, PPL Sheyman Oren, ha sido ingresado mediante resolución al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal. Por lo que la mañana de este martes, una delegación de la Fiscalía llegó a la Casa de Salud y se reunió con el extranjero para informarle sobre cuál será el procedimiento. Gabriel Vanegas, abogado del australiano, estuvo presente. Nosotros estamos sosteniendo que en el momento en que el señor Sheyman Oren pise cualquier centro carcelario de este país, su cabeza ya tiene un precio. Además explicó que según la versión de Sheyman Oren, él y su compañero recibieron varias amenazas, incluso por parte de guías penitenciarios y de algunos funcionarios administrativos, por lo que la Fiscalía debe verificar, incluso si existen audios en los que se busca amedrentarlos. El contenido de estos audios, no únicamente en lo que se escucha, sino también el metalenguaje. ¿Qué es eso de mis amistades te mandan saludos? En lenguaje carcelario. Eso es algo que un perito especializado deberá determinar. Para hoy estaba previsto que la Fiscalía además tome versión sobre los cargos de enriquecimiento privado no justificado. Sin embargo, la diligencia fue suspendida. Se espera que en los próximos días la Fiscalía traslade al extranjero a una casa de seguridad, como parte del programa de víctimas y testigos.
3 son los nombres que disputarán la candidatura presidencial dentro del movimiento Pachacutic. A la figura de Yacu Pérez se suman Leonidas Issa y Jaime Vargas. Dentro de la organización se considera que, aunque no se logró definir un candidato de consenso, eso no significa que no exista división, que no exista una división, y confían en que una vez que hayan terminado las primarias, cualquier discrepancia quedará atrás. A medida que se acerca el día de las primarias en Pachacutic para definir a su candidato a la presidencia de la República, las cosas se van aclarando. En un primer momento se dijo que irían con candidato único, que sería Yacu Pérez, el prefecto de la SUAY. Ahora resulta que son 3. La del doctor Yacu Pérez, la del señor Leonidas Issa y la del señor Jaime Vargas. Son las 3 precandidaturas que están inscritos hasta este momento. Los 3 fueron inscritos ante el Tribunal Electoral de la organización política y dentro de 11 días resolverán quién mismo será el presidenciable. Hay diferencias, sí, pero esto no quita de que nosotros podamos acordar y llegar de manera consensuada al 22 de agosto, que son nuestras primarias internas. Si ese consenso no se da definitivamente, pues será la mayoría de la democracia interna quien tome la decisión. Yacu Pérez no habla de división, sino de diferencia de criterios y cree que eso después del 22 de agosto se acaba. Tiene claro también quiénes son los que están atrás de que él no sea candidato. Los que más interés tienen en que se caiga mi candidatura es el correísmo, porque nos tiene pavor, porque tenemos un crecimiento y saben que podemos nosotros llegar a ese espacio y con nosotros no habrá impunidad. Y si acaso resulta electo como candidato a la presidencia, Yacu ya tiene claro quién debería acompañarlo en la papeleta. Cree que no debe ser un indígena y entonces no será Leo. Ojalá sea una mujer. Haremos todo lo posible para que sea una mujer y ojalá sea de la costa ecuatoriana. Los otros candidatos también esperan salir victoriosos de las primarias del 22 de agosto y es que desde el movimiento indígena se considera que hoy más que nunca pueden constituirse en la opción política que el país necesita. En breve estará con nosotros el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, Edmundo Moncayo, para hablarnos sobre los últimos asesinatos registrados en el sistema penitenciario. Ya regresamos, sí, en nuestra sintonía. Continuamos con más. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz reconoció públicamente que conversó con el ciudadano israelí asesinado en la penitenciaría durante el fin de semana. El audio de esa conversación fue filtrado en redes sociales y en él se escucha a Bucaram decir, entre otras cosas, que va a ayudarlo a salir de la cárcel porque tiene influencia en el tribunal. No hubo ni siquiera necesidad de preguntárselo. De hecho, la rueda de prensa fue citada para eso, para hablar de los audios en los que se lo escucha conversar con el ciudadano israelí Shai Dahan. Donde esa era una etapa de nuestra defensa técnica por parte de nuestros abogados, el grabar la conversación con el señor. El mismo israelí que había confesado vendió insumos médicos a Jacobo, el hijo mayor del expresidente. Una simple compraventa. No es ningún delito, todo el mundo vende aquí, vaya ahorita y compre naranja, ¿cuál es el crimen? Y el mismo israelí que el fin de semana fue asesinado en la cárcel. Mañana van a inventar a cualquier sicario y decir, yo fui, me mandaron a Bucaram. Esa historia no la he conocido en mi vida. Aquí hay muchas hipótesis. Lo cierto es que la familia Bucaram jamás en la vida ha tenido un muerto en este país. ¿Que cómo se entabló ese contacto? La verdad es que no recuerdo cómo se dieron los hechos, pero es indudable que él tenía que tener un teléfono. ¿Cómo tenía un teléfono él? ¿Cómo él podía tener un teléfono en la cárcel? En los audios se escucha a Bucaram hacer gala de su influencia en un tribunal judicial. Pero ese tribunal nosotros lo podemos manejar. Con el Consejo de la Judicatura nosotros lo manejamos. Ella es nuestra persona dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena. Te voy a poner un abogado y para darle fuerza le digo, yo tengo influencias. Obviamente era una defensa técnica mía para que el chico confíe. Porque el chico ya no confiaba en su abogado. Me decía, ellos solo me hacen hablar de Bucaram. Nuevamente habló de una persecución política contra él y contra su familia.
y que Jacobo y sus otros hijos se van a presentar ante la justicia para dar sus declaraciones, solo cuando las órdenes de prisión que pesan sobre ellos sean levantadas. ¿Qué pasa en las prisiones del Ecuador? Es lo que muchos nos preguntamos con asombro y horror. En la madrugada del sábado, en la penitenciaría del Litoral, se dio muerte a un prisionero extranjero con golpes en su cabeza. Su compañero de celda quedó herido. 5 días atrás, en la misma prisión, 11 reos resultaron muertos, otros 15 heridos, además de 4 policías también heridos. Nos acompaña desde los estudios de Ecuavisa en Quito el director del Servicio Nacional Integral de Atención a Privados de la Libertad, el general Edmundo Moncayo. Gracias por acompañarnos, general. 12 muertos, 20 heridos en 5 días en la misma prisión. Estaban condenados a la cárcel, no estaban condenados a muerte. El Estado está obligado a garantizar su vida y su dignidad. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, público televidente de Ecuavisa. En los procesos del sistema penitenciario manejamos 2 áreas. La una que tiene que ver con la seguridad y la otra que tiene que ver con la rehabilitación social en sí de cada una de estas personas privadas de la libertad. Lamentablemente tenemos que vernos frente a conductas psicópatas que están alteradas en su parte psicológica y no quieren fortalecer sus principios como lo hacen el otro grupo de personas privadas de la libertad. El otro grupo que sí quiere rehabilitarse, el otro grupo que sí quiere llegar a mejores condiciones, a una reinserción social. De ellos tenemos un 50% casi de personas privadas de la libertad que estudian, 8.000 personas que hacen el eje y trabajan en el eje laboral. Tenemos 5.600 personas que se busca que generen producción dentro de los centros de privación de libertad. Usted me dice, general, entonces, que de los 40.000 casi que hay privados de la libertad, 20.000 están acogidos al sistema de rehabilitación y otros 20.000 no, pero evidentemente hay algo que está fallando y gravemente. ¿Cómo entraron las armas? ¿Cómo entran las drogas? ¿Cómo hay estas bandas que están controlando las prisiones? Buscamos fortalecer esa clase de procesos con capacitación, con educación. Hemos manifestado que es necesario fortalecer a los agentes de seguridad penitenciaria. Ya dimos un primer paso, los profesionalizamos. Es necesario hoy continuar con esa educación y con ese recurso seguir trabajando. Hemos pedido que es necesario incrementar el talento humano para que este talento humano en una formación fuerte, con valores y con una estructura que nos ayuden a conseguir general, que después cuando tengamos los problemas, cuando tengamos los sistemas tecnológicos y de infraestructura en los cuales también establecemos, pueda dar el fruto que nosotros tenemos. Recuerde, Tania, esto es un problema. Pero ¿cuántas personas más, general, tienen que morir para que este proceso dé frutos? Esto no es la primera vez que ocurre. Parecería que en las prisiones la vida no vale nada. Hay un diálogo viralizado en redes sociales entre el reo asesinado Shai Dahan y el expresidente Abdalá Bucaram. El primero deja en claro que lo querían matar. ¿Por qué no se ordenó, por ejemplo, cambiarlo de prisión, como dicen los protocolos internacionales? Tratamos de fortalecer esos procesos de seguridad. Tratamos de garantizar puntualmente en mejores condiciones el cumplimiento de las penas de los privados de la libertad. Se ha trabajado mucho en infraestructura, se han adecuado más de 1.000 espacios para que el hacinamiento, que hoy ha bajado casi el 11%, sea fundamental y nos permita seguir laborando y nos permita seguir ajustando estas estructuras que todavía tenemos en los centros de privación de la libertad, que hemos procedido a reclasificarles para que estas acciones no se den. Pero, bueno, usted me dice, para que estas acciones no se den, se conocía que estos 2 extranjeros estaban amenazados de muerte. En una declaración anticipada ante la Fiscalía, uno de ellos reconoce que había hecho una advertencia incluso al director de la prisión. A todas estas, ¿estaba presente el director de la prisión cuando se dan estas muertes? El director de la prisión se encontraba desde el 15 de julio con un descanso
por un problema de cáncer que tuvo que ser operado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se encontraba en estos momentos una persona que cumplía las veces de manera accidental. ¿Y está siendo investigada esta persona en estos momentos? Todos los procesos investigatorios, desde el primer momento que se suscitó la novedad, tanto en un caso como en el otro, y en todos los casos que pasan en los centros de privación de la libertad, fiscalía, criminalística, tienen, como no puede ser de otra manera, las acciones pertinentes para que puedan ingresar, General levantar Moncayo, los requisitos pertinentes. ¿Quiénes mandan en las prisiones? ¿Son los choneros los que mandan? Quienes mandan en las prisiones es el sistema penitenciario, quienes procedemos a dar las políticas, los protocolos y los lineamientos es el Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Sin embargo, ¿en algún momento no sabremos podemos... quiénes son los responsables de las últimas muertes? Ese proceso, como usted conoce, se encuentra en manos de la Fiscalía. Yo no quisiera pronunciarme hasta que existan las personas responsables y que tenga por seguro que si son agentes de seguridad penitenciaria o si son agentes administrativos que trabajan con nosotros, hay una declaración, serán transparentados las conductas de ellos. Hay una declaración anticipada. Hay una declaración anticipada de quien compartía la celda con el reo que murió. En esta declaración anticipada ante la Fiscalía, él dice que cuando los estaban agrediendo, él vio un uniforme y luego dice supuestamente que el mismo, aparentemente, guía penitenciario lo amenazó cuando iba al hospital. ¿Ya usted identificaron quiénes son estos guías? Hemos trabajado y tenemos los registros pertinentes para identificar cada una de las acciones, pero mientras Fiscalía no se pronuncie sobre la base de las investigaciones que se hacen, yo quisiera mantenerme al tanto y a la espera de lo que se puede hacer. Pero tengan la seguridad que estamos transparentando todos los procesos de los agentes de seguridad penitenciaria y queremos nosotros que ese cuerpo de seguridad tenga un crecimiento sostenido sobre la base de lo que le decía anteriormente, valores éticos y morales que nos permitan fortalecer los temas de seguridad penitenciaria y los temas de rehabilitación, que nos permitan tener a mejores personas cuando los privados de la libertad puedan salir de sus centros de rehabilitación. Una última pregunta, ¿quién responde por la vida de los que están en prisión? Una vez más, están condenados a la cárcel, no a muerte. Esperemos que las investigaciones que se realicen puedan darnos esa respuesta. Son las personas que cometen este tipo de actos, elementos intransigentes que no quieren aceptar que sufrieron una pena y que el cumplimiento de esta de la mejor manera, como lo hacen otros privados de la libertad que a su debido tiempo entregaron cofres mortuorios para la ciudad de Guayaquil, que a su debido tiempo entregaron mascarillas y que ponen su granito de arena para mejorar las condiciones y para ver que en los centros de privación de la libertad no todo es malo. Gracias, General Moncayo, por su presencia y de esta forma también concluimos el noticiero de hoy. Gaby. Muchas gracias a usted. Gaby. Así es, Tania, estamos despidiendo. A las 19 horas regresa la información para ustedes. Muchas gracias por su atención.